Ya, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Para los que estén en su casa y quieren descargar los archivos, vamos a estar viendo la presentación 5 y 6. ¿Ya? Sí, dígame. No, todavía no, creo que no. ¿De la prueba? ¿Hacerlo ahora? Podríamos dejarlo quizás anotado para hacerlo, porque yo creo que cuando venga la prueba o se acerque, quizás vamos a hacer alguna clase de puro de ejercicio. Quizás ahí podríamos hacer. Ya, vamos a seguir con el último ejemplo de inducción, ya que es un ejercicio aplicado, ¿sí? Que les conversé un poco la clase anterior, pero no lo hicimos, que es el modelo clásico de Harrod-Hicks, que es una sucesión recurrente. ¿Ya? Así que bueno, veámoslo y lo hacemos después en la pizarra. Entonces dice que en el modelo clásico de Harrod-Hicks de una economía nacional en expansión, se supone que I sub n denota el ingreso nacional al término del enésimo año. ¿Ya? O sea que IN da el ingreso en el año N. Entonces, el cambio del ingreso nacional durante ese año estará dado por I sub n más 1 menos I sub n igual a C por I sub n menos H para n mayor o igual que 1. Ya fíjense que esta resta, la resta que aparece ahí, es la diferencia entre un cierto año y el año anterior. El año n más 1 menos lo que hubo en el año n. ¿Sí? Y eso equivale a C por I sub n, o sea, una constante por el mismo valor I sub n que está al otro lado, menos H. ¿Ya? Donde C es un cierto valor constante. Y nos dicen que I sub 1, ya como para partir, porque fíjense que esto es recurrente. Si uno despeja de la ecuación que está aquí, si uno de aquí, de esta ecuación, despeja el I sub n más 1, entonces el I sub n más 1 va a depender del I sub n. ¿Sí? El ingreso en el año n más 1 va a depender del ingreso en el año n. Entonces eso va a ser una sucesión recurrente, porque teniendo el del año n yo puedo sacar el del año siguiente. ¿Ya? Y nos dicen que en el año 1 el ingreso es 2. ¿Sí? Entonces pruebe que para todo n en los naturales, el ingreso en el año n se va a poder calcular directamente de esta manera, ¿ya? Donde esta es una sucesión no recurrente. ¿Se fijan? Es como pareció el ejercicio que hicimos en la clase anterior, donde transformamos, o sea, demostramos por inducción que una sucesión recurrente correspondía con una que era no recurrente. ¿Sí? O sea, que es lo mismo, solo que la sucesión además significa algo en un contexto económico. ¿Ya? Así que vamos a la pizarra, anotemos lo principal y lo demostramos por inducción. ¿Ya? Este es el de Harrod-Hicks. Ya, a ver, y anotemos lo importante. Lo importante acá es la sucesión, ¿sí? La sucesión que es recurrente. ¿Sí? Despejemos el I sub n más 1. ¿Ya? O sea, había que pasar ese I sub n para el otro lado. ¿Ya? Y se va a sumar con el otro, de hecho se puede factorizar. Si pasamos el I sub n para el otro lado, va a quedar C por I sub n más el I sub n menos H. Esa es la sucesión, que se ve claramente ahí que es recurrente, ¿cierto? Y esto es para n mayor o igual que 1. ¿Sí? Esa es la sucesión y nos dice, pruebe que, en el fondo este es el ejercicio, el resto es puro contexto. Nos piden esto, demuestre que I sub n, anotémoslo abajo,
demuestre que I sub n es h partido por c más 1 más c elevado a n menos 1, factor de 2 menos h partido por c. Y esto para todo n en los naturales. ¿Ya? Entonces, dejando un poco de lado el contexto, vamos a lo que nos piden, ¿no? Nos dan esa sucesión recurrente, que I sub n es igual a tal cosa, o sea, perdón, que I sub n más 1, lo de arriba es igual a I sub c por I sub n más I sub n menos h. Esa es la sucesión recurrente, la que está primero. Y nos piden demostrar que esa sucesión recurrente corresponde con la de abajo, que es una no recurrente, ¿cierto? La I sub n que está abajo es no recurrente. Y hay que demostrar que la sucesión de arriba corresponde con la de abajo para todo n en los naturales. Entonces, como buena demostración que se pide para todo n en los naturales, lo vamos a hacer por inducción. ¿Ya? Demostración entonces. ¿Sí? Vamos haciendo caso con la inducción. Entonces, primero hay que verificar que para n igual 1 es cierto. ¿Sí? O sea que calcular el I sub n con la ecuación de arriba y con la ecuación de abajo para n igual 1 debiese dar lo mismo. ¿Ya? Si n es igual a 1, entonces el I sub 1, que ocupando la fórmula de abajo, es h partido por c más 1 más c elevado a 1 menos 1. O sea, va a quedar elevado a 0, porque el n vale 1. Entonces este término va a desaparecer y solo me va a quedar esto. El 2 menos h partido por c, porque queda multiplicado por 1. Claro, el 1 más c elevado a n menos 1, eso... No, porque, a ver, el 1 más c queda elevado a 0, ¿cierto? El 1 más c queda elevado a 0, entonces es 1. Y al multiplicar a lo de al lado, lo deja igual. ¿Ya? Entonces aquí se va ese con ese y me da que I1 es 2. Que es justamente... Ah, de hecho me faltó eso anotarlo como en la parte inicial. Porque a mí me decían que el I sub... Porque ¿qué pasa si aquí reemplazo el 1? Claro, no, aquí no tiene sentido. No, aquí lo voy a anotar, que este también era un dato que se me fue a anotarlo, que el I sub 1 era 2. Ya, eso es conocido. Nos dicen que el I1 es 2 y que I sub n más 1 es el C por I sub n más I sub n menos h. Sí, acuérdense que siempre en las sucesiones recurrentes nos tienen que dar la recurrencia más algún dato. Y en este caso el dato era que I1 es 2. ¿Ya? Así que usando la fórmula de abajo coincidió con que me dio lo mismo que era el I sub 1 de la forma recurrente. ¿Ya? Por lo tanto, para n igual 1 se cumple. ¿Sí? Mi sucesión corresponde con la recurrente para n igual 1. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el punto 2, que es suponer la hipótesis, y con eso demostrar la tesis de inducción. Ya, entonces suponemos que se cumple para algún cierto K. ¿Ya? Traducir siempre qué significa eso. Es decir, que para este K se cumple que la sucesión I sub K se puede calcular con esta fórmula, h partido por c más 1 más c elevado a k menos 1, 2 por h partido por c. ¿Ya? Esta entonces es nuestra hipótesis de inducción, que como siempre le ponemos HI. ¿Sí? Esa es la hipótesis.
¿sí? Acuérdense que la hipótesis es la que usamos como herramienta, se supone como cierta para poder demostrar la tesis a partir de ella. Ya, ahora hay que anotar la tesis, entonces. ¿Cómo sería la tesis? El por demostrar que se cumple para K más 1. ¿Cierto? Que es el sucesor del término que está en la hipótesis. Que se cumple para K más 1. Traducimos entonces qué significa que se cumpla para K más 1 en este caso. Que yo puedo calcular también el I sub K más 1 a partir de la fórmula no recurrente. ¿Sí? H partido por C más 1 más C. Aquí el 1 más C está elevado a n menos 1. ¿Ya? Pero en este caso el n vale K más 1. Entonces esto va a quedar elevado a K, simplemente. ¿Cierto? Y eso por 2 menos H partido por C. Esta es la tesis de inducción. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo? Ya. Siempre el principio del punto 2 es simplemente como una declaración de intenciones. Tenemos que demostrar ahora la TI a partir de la HI, o usando HI en algún punto, ¿sí? En algún paso siempre se tiene que usar. Ya, les voy escribiendo, así que voy a esperar un poquito, porque ahora viene lo importante, necesito que pongan atención. ¿Ya? Ya, pues. Entonces aquí concentrarse cuál es mi objetivo y cuál es mi herramienta. Mi objetivo es demostrar que se cumple TI, ¿cierto? ¿Y qué puedo usar para demostrar TI? El HI, ¿ya? En algún paso siempre se usa la HI para poder calcular la TI. Entonces, hagámoslo con otro color. ¿Qué tenemos? Tenemos que, bueno, en verdad tenemos dos herramientas. Uno es la HI, ¿cierto? Esa ecuación en algún paso la vamos a poder usar, pero también tenemos la forma recurrente de la sucesión, ¿cierto? Según la forma recurrente, por la forma recurrente, tenemos que I sub K más 1, ¿sí? Es C por I sub K más I sub K menos H. ¿Sí? Eso es usando la forma recurrente de la sucesión que se da como dato. ¿Ya? Entonces yo a partir de desarrollar esto, el C I sub K más I sub K menos H, debiese llegar al lado derecho de la tesis de inducción. Debiese llegar al H partido por C más 1 más C elevado a K, etc. Ya, entonces tenemos que desarrollar esto y fijarse que nos dé lo mismo que está en la tesis de inducción. Ya, fíjense que aquí me quedó justo ahora este término ahí y ese término ahí. Tenemos el I sub K en dos lugares. Y yo, por hipótesis de inducción, sé que el I sub K es igual a H partido por C más 1 más C elevado a K menos 1 por 2 menos H partido por C. Entonces voy a reemplazar el I sub K que tengo por la hipótesis aquí en estos dos. Pero en verdad, para que no me quede tan largo, voy a factorizar mejor primero por I sub K y después lo reemplazo una pura vez, ¿no? Entonces esto igual a C más 1 factor de I sub K
menos H. Y ahí reemplazo el I sub K una pura vez mejor. Ahí. Entonces, por hipótesis de inducción, aquí en este paso vamos a usar la hipótesis de inducción. El I sub K es igual a H partido por C. ¿Sí? Pongamos aquí un paréntesis cuadrado. H partido por C más 1 más C. Dígame. Que no caché por qué cambió eso por C más 1. ¿Qué cosa cambió por C más 1? ¿El I sub K o eso otra cosa? Ah, no. Va a pasar de aquí para acá, ¿o no? Sí. Ah, no, ahí simplemente factoricé. Factoricé por I sub K. Como los dos términos tienen I sub K, lo puse a la derecha y factor común de C más 1. ¿Sí? Ahí no hice ni un paso raro. Dígame. Yo no caché de dónde salió la forma recurrente. Me perdí ahí. No, esa venía dada en el enunciado. Ah, ya. ¿Sí? Decían, esta es la forma recurrente de la sucesión y a partir de eso demuestre la otra por inducción. Ya, así que esa era una herramienta que se daba en el enunciado. ¿Ya? Entonces, estamos reemplazando el I sub K que está en la hipótesis, así que esto tendría que venir multiplicado por 2 menos H partido por C. ¿Cierto? Cierro paréntesis, menos H. ¿Ya? Esto lo saqué de la hipótesis de inducción. ¿Ya? Eso viene a partir de la hipótesis de inducción. Entonces ahora tenemos que resolver eso, desarrollarlo, manipularlo algebraicamente y rezar, ¿cierto? Para que nos dé lo que está en la tesis. ¿Sí? Bueno, no hace necesario rezar, ¿cierto? Hay que hacerlo bien simplemente y llegar a eso. Porque las cosas se parecen, pero no están iguales. Entonces aquí hay que buscar alguna manera de resolverlo para que sí queden iguales. Por ejemplo, lo primero que podría hacer es multiplicar el C1 con el H partido por C y el C1 con el segundo término. Porque dentro del paréntesis cuadrado hay dos sumandos, ¿cierto? Está el H partido por C y ese grandote que está al lado derecho. Entonces, al hacer eso me va a quedar H partido por C, factor de C más 1, ¿cierto? El primero con el primero, más el primero con el segundo. Aquí tengo un C más 1 que se va a estar multiplicando con otro C más 1, solo que tienen distintos exponentes. Entonces se van a sumar los exponentes. ¿Cierto? Va a quedar 1 más C. ¿Y a cuánto va a quedar elevado este 1 más C? Acá. Elevado acá. ¿Cierto? Porque se entiende que este que está aquí afuera está elevado a 1. Entonces al multiplicarlo con otro que tiene la misma base, se suman los exponentes y me va a dar K. Así que este está elevado a K. Ya. Está rápido el día del captivo. Se escribe al tiro. Y esto entonces multiplicado también por 2 menos H partido por C menos H. Ya, fue bueno eso porque se está pareciendo cada vez más a la tesis de inducción. ¿Cierto? Me quedó el 1 más C elevado acá, pero todavía hay ciertas cosas distintas. Sí, porque en la tesis de inducción, de hecho, no está este menos H que yo tengo al final, y acá el H partido por C está solo, entonces todavía no, hay cosas que no coinciden. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el H partido por C por el C y por el 1. Entonces me va a quedar H por C partido por C más H partido por C más este término va a quedar igual. Bueno, de hecho todo el resto va a quedar igual. Y ahí estamos, ¿no? Fíjense, tengo que llegar a la tesis de inducción. ¿Estamos o no estamos? ¿Qué podemos eliminar ahí para poder llegar a lo que queremos? La primera H, porque se simplifica la C con la última H y ahí queda. Exacto, ¿cierto? Podemos simplificar la C con la C. Y claro, me queda un H solito, que se va con la H, con el menos H que está al final. Entonces ahí me quedó tal cual estaba la tesis. Ya, ahí estamos entonces. Por lo tanto, demostramos que el I sub K más 1
es igual a lo que tenía que ser. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué demostramos acá? Que también se cumple para n igual k más 1. Es decir, demostramos la tesis de inducción a partir de el enunciado, que era la forma recurrente, más la hipótesis de inducción. Así que hicimos todo lo que la inducción pide. Por lo tanto, falta solo concluir. Como pudimos probar los 2 puntos de la inducción, por principio de inducción, se tiene demostrado para todos los naturales. ¿Ya? Esto es simplemente conclusión. Como se cumple 1 y 2, ¿ya? Por inducción, entonces, I sub n es h partido por c más 1 más c elevado a n menos 1 por 2 menos h partido por c para todos los naturales. ¿Sí? Y hacen ahí su cuadradito de final de demostración. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tenemos esa forma de calcular el I sub n. ¿Sí? A partir de tener el n, podemos calcular el I sub n al tiro. Aquí, obviamente, el ejercicio tiene esta constante c, ¿cierto? Tiene esta constante h, que son números nomás. Ese h y c depende de cada país, ¿sí? Cada uno tiene sus propias constantes, ¿sí? Que se determinarán de alguna cierta forma, digamos, pero eso varía dependiendo del país donde estoy aplicando este modelo. ¿Sí? Que bueno, aquí en particular nos presentaban el modelo, pero tampoco estábamos haciendo nada con el modelo, ¿sí? Solamente nos pedían demostrar que la sucesión se podía escribir de esa forma usando la inducción. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, súper. Bueno, ese ejemplo entonces nos quedó pendiente del otro día. Ahora pasémonos al archivo de hoy. Profe, yo tengo una pregunta. ¿Es Dígame. si siempre vamos a trabajar con el n igual o mayor a 1? Buena pregunta. La inducción, bueno, yo les he dicho que la inducción es para demostrar que cierta propiedad se cumple para todos los naturales desde el 1 en adelante, ¿cierto? Y para eso uno tiene que probar para el 1 y después para los sucesores, digámoslo así. Pero quizás hay ejercicios, quizás en la guía por ahí, de repente hay ciertas propiedades que a uno le piden demostrarlas no para todos los naturales, sino que es del 2 para adelante, o del 3 para adelante, o del 4 para adelante. No para todos los naturales. ¿Ya? Sí, a mí En me ese, pasó eso. Me pillé con un ejercicio así y no pude. Así claro, sí, supuse que más o menos de ahí venía la duda. En esos casos la inducción también sirve. ¿Ya? Funciona igual, solo que el caso base, es decir, el punto 1 de la inducción, no va a ser probar para el 1, porque no va a existir el 1 en su ejemplo, sino que va a ser partir desde el primer elemento que esté en el ejercicio. Por ejemplo, si el ejercicio dice pruebe que se cumple tal cosa para todo n del 4 en adelante, entonces ustedes van a usar inducción, pero su caso base no va a ser n igual 1, sino que va a ser n igual 4. ¿Sí? Y después prueban para todos los sucesores igual, esa parte va a ser idéntica, y entonces la conclusión va a estar dada desde el 4 en adelante. ¿Sí? Si ustedes toman como caso base el número 7 y después prueban para todos los sucesores, entonces eso se va a cumplir, o sea, la conclusión va a estar dada para el 7 en adelante. Ya en la guía efectivamente hay uno que parte como del 3, por ejemplo. Pruebe que se cumple esto desde el 3 en adelante. Entonces ustedes usan como caso base el número 3 y después prueban para los sucesores y ahí van a tener la conclusión para todos los naturales solo desde el 3 en adelante. ¿Ya? Porque el 1 y el 2 no corren, sea cual sea el motivo. Ya, no sé si eso responde a su pregunta. Sí. Ya, súper. Ya, entonces,
excelente pregunta para terminar la parte de inducción. Ya nos vamos a cambiar ahora a eso mismo, a la presentación. ¿Sí? En la casa, necesito que vean esta. Eso. Ya, entonces ahora vamos a empezar con otro concepto nuevo bien asociado con los números naturales, que estamos en el capítulo de números naturales. Ya, ahora vamos a estudiar las sumatorias, que tienen una simbología nueva y bueno, hay que entenderla. Entonces, objetivos, entender primero la forma en que se escriben las sumatorias, ¿ya? Porque las sumatorias es una forma de escribir sumas, pero sumas grandes, ¿sí? O sea, con suma grande me refiero a suma de hartos términos. Cuando uno tiene hartos términos, es mejor que escribirlo, digamos, a lo largo. No sé, si están sumando 100 términos, escribirlo a lo largo queda demasiado extenso. Entonces, mejor usar la notación de las sumatorias para escribir eso. Entonces, primero hay que entender bien esa notación, cómo funciona. Después vamos a calcular algunas sumatorias usando las propiedades básicas. Y punto 3, pero eso yo creo que ya va a quedar para la próxima clase, vamos a calcular ciertos tipos de sumatorias específicos, que bueno, dentro de la sumatoria están esas dos que son como bien populares, las sumatorias telescópicas y las sumatorias geométricas, ¿ya? Que eso ya es un caso particular de las sumatorias. Así que partamos primero con la definición para saber qué es una sumatoria. ¿Ya? Pero bueno, está primero este es como una situación motivacional solamente, para entender, digamos, de dónde nace la necesidad de las sumatorias, para qué se inventaron, con un contexto. No lo vamos a resolver ahora porque no tenemos todavía la notación de sumatoria, pero después se podría resolver con ellas. Dice, un inversionista deposita 100.000 pesos cada 15 de enero y cada 15 de julio, ¿ya? Por un periodo de N años, ¿sí? En una cuenta que gana intereses de 8% al año, compuesto semestralmente. Y la pregunta es, ¿cuánto habrá en la cuenta una vez terminado este periodo? Ya, ¿por qué aquí por qué podrá ser útil acá una sumatoria? Y es porque fíjense que él deposita 100.000 pesos al principio, ¿sí? Supongan el primer semestre nomás, ¿ya? Él deposita 100.000 pesos y después pasa un semestre y vuelve a depositar otros 100.000 pesos, ¿sí? Al otro semestre otros 100.000 pesos. Entonces, por un lado, el monto que él tiene guardado va creciendo de a 100.000 cada 6 meses, ¿sí? Cada semestre, por sus depósitos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que los primeros 100.000 además van generando un interés. Entonces, la plata también va a crecer porque a los primeros 100.000 se le están aplicando un interés, ¿sí? Pero además, los segundos 100.000, por su parte, también generan un cierto interés. Entonces, por ejemplo, si aquí ponen N años, pero no sé, pongan que N es 20, o sea, pasaron 20 años. Pasaron 20 años y yo quiero saber cuánto es la plata final, si es que pasó esto durante todos los 20 años. Entonces, por un lado, tenemos que sumar, ¿cierto?, lo que él iba depositando cada semestre, pero por otro lado tengo que sumar todo lo que crecieron los primeros 100.000, todo lo que crecieron los segundos 100.000, todo lo que crecieron los terceros 100.000, y cada 100.000 que él depositó fue creciendo. ¿Ya? Entonces, al final, el monto último, digamos, es una suma de muchas cantidades que fueron creciendo como de forma en conjunta, ¿cierto? Pero que no puedo dejar ninguno de lado si quiero saber el monto real final, ¿sí? Entonces, bueno, aquí para calcular eso, no me basta simplemente con la fórmula de interés compuesto clásico que uno usa, porque eso es como si él hubiera depositado 100.000 una pura vez y después esos 100.000 crecieron. Para eso me sirve la fórmula de interés compuesto. Pero aquí, como él seguía depositando, eso me cambia todo el problema, me lo complejiza mucho más, ¿ya? Entonces, bueno, eventualmente sí vamos a tener todas las herramientas, porque la idea es suponer que después el N es una cantidad grande de años, como para que no sea un cálculo manual, sino que necesitemos las sumatorias realmente. Pero claro, si pasa quizá un año, eso lo puedo hacer a mano, o si pasan 2 años también. Pero si pasan 30 años, ahí ya quizás no sea muy práctico hacerlo sumando así
hacer todos los cálculos y sumando año por año, nos va a demorar demasiado. ¿Ya? Entonces, bueno, como dice ahí, para resolver problemas de este estilo, es que es útil estudiar la teoría de las sumatorias. Esta es una motivación para estudiar las sumatorias que es como aplicado en un contexto más económico, que es lo que les compete a ustedes. Existen otros miles de lugares de donde nació la necesidad de las sumatorias en física, en química, en biología, ya, en distintas áreas del conocimiento. ¿Sí? Así que simplemente una situación introductoria. ¿Sí? Ahora sí, veamos la definición entonces de una sumatoria. ¿Sí? Primero necesitamos una sucesión. ¿Ya? Dada una sucesión de números. A sub k es una escritura nueva nomás, pero es una sucesión A sub k donde k va corriendo en los naturales. K pertenece a n. ¿Qué quiere decir eso? A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, A sub 5. O sea, tenemos una lista de números ordenadas. Está el A1, el A2, el A3, el A4, así para cada k en los naturales. ¿Ya? Entonces, dada una sucesión A sub k, se define la sumatoria de los primeros n elementos de A sub k Vamos a juntar un poquito acá, que hay ruido afuera. ¿Ya? ¿A qué se refiere con la sumatoria de los primeros n términos de esa sucesión? Los primeros n términos de esa sucesión son A1, A2, A3, puntito suspensivo hasta AN. ¿Ya? Yo estoy sumando esos n primeros. Estoy sumando A1 más A2 más A3 hasta más AN. ¿Ya? Eso es la sumatoria de los primeros n términos. ¿Y cómo se va a escribir eso? ¿Cómo se va a escribir A1 más A2 más A3 hasta AN? Con esa simbología. Ahí está escrito, digamos, en el lado derecho, está escrito así como a la mala, ¿sí? Como uno lo haría ahora, sin saber sumatorias. Bueno, ahí está repetido el A1, debiese haber sido A2, ahora acabo de darme cuenta. Sí, dice A1 más A1, debe ser A1 más A2, y bueno, más A3 más A4, hasta llegar a sub n. ¿Ya? Entonces el lado derecho está escrito, digamos, a la mala, y el lado izquierdo es la notación con sumatorias. Entonces, para referirme a la suma que está al lado derecho, yo lo voy a escribir como está en el lado izquierdo. Entonces, entendamos un poco esa simbología, que cuando uno la ve se ve así como rara, así como hay que ser experto para entender eso. Pero la verdad es que es bien simple. ¿Ya? Bueno, esa letra, que es como una, no sé, es como una E rara, ¿cierto? Esa letra es una letra griega que se llama sigma. ¿Sí? Solo que esa es la sigma mayúscula. Como en probabilidad aparece, se usa la sigma minúscula para otra cosa. Esta es la sigma mayúscula. Que la sigma es como la letra S, pero griega. ¿Sí? Entonces, ese símbolo es una S. ¿Sí? ¿Y por qué S? Porque es de suma. Entonces, ¿cómo se lee esto que está a la izquierda? Se lee, esta es la suma de los términos A sub k, ¿sí? Porque todos los términos que yo voy a sumar son de la forma A sub k, ¿cierto? Entonces, la suma de los términos A sub k, donde el k se mueve desde k igual 1, que es lo que está abajo, hasta n, que es lo que está arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero sumar A1 más A2 más A3, solamente eso, yo escribiría la suma de A sub k desde k igual 1 hasta 3. ¿Sí? El de abajo es el desde y el de arriba es el hasta, ¿dónde voy a llegar? Entonces, si quiero sumar, por ejemplo, desde A sub 1 hasta A sub 100, lo único que tengo que cambiar es el n por un 100. Y estoy diciendo lo mismo, con una notación mucho más corta, ¿ya? Y mucho más precisa, de hecho. Sí, porque esos puntitos suspensivos no son como muy formales, en matemáticas no son muy formales, ¿ya? Así que esa es la manera formal de hacer eso, ¿sí? Entonces, ese símbolo es una S de suma, simplemente. Uno dice la suma de los términos de la forma A sub k, donde ese k se va a ir moviendo desde 1 hasta n, ¿sí? Entonces, cuando el k vale 1, es A sub 1, ¿sí? Y eso lo voy a sumar cuando el k vale 2, que es A sub 2, cuando el k vale 3, es A sub 3, y así hasta que lleguen hasta el A sub n, o sea, hasta el n, que se les va a dar A sub n. ¿Sí? O sea, es como ir reemplazando el k, cuando vale 1, cuando vale 2, cuando vale 3, hasta llegar al de arriba, que es el n. ¿Sí?
De esa forma entonces vamos a escribir las sumatorias. Sí, aquí quizás pasemos un momento a la pizarra, por favor. Ya, entonces tenemos, bueno, aquí ya estamos viendo sumatorias. Ya tenemos esto, ¿cierto? K igual 1 hasta n. Entonces, como les decía, este indica el desde. Si yo, por ejemplo, quiero sumar desde el A sub 3 hasta el A sub 100, tendría que poner K igual 3 y arriba 100. ¿Sí? Este es desde dónde parten a moverse los K. ¿Cuál es K? Esos que están en el subíndice de la sucesión. ¿Ya? Y arriba tengo el hasta. ¿Hasta dónde tiene que moverse el K? Entonces, esto representa cuando el K vale 1 es A sub 1, cuando el K vale 2 es A sub 2, cuando el K vale 3 es A sub 3, y así voy a llegar hasta el N. ¿Ya? Esa es la simbología de las sumatorias. Entonces, como ejemplo 1, para ir entendiendo qué significa esto, ¿ya? Vamos a escribir la sumatoria de C, desde K igual 1 hasta N. Si nos ponen eso, ¿qué significa? Fíjense que ahí, bueno, ¿quién es el A sub K? Primero, en esa que puse como primer ejemplo. ¿Quién es A sub K en esta sumatoria? La C. Es la C. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que A sub 1 vale C, que A sub 2 vale C, que A sub 3 vale C. Todos valen C. Es una sucesión donde todos los términos son el mismo, C. ¿Ya? Entonces, cuando yo sume, y claro, sigue siendo A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta A sub N, ¿cierto? Entonces, el A sub 1 vale C, el A sub 2 vale C, y todos valen C. El A sub N también vale C. ¿Cuántas veces va a estar el C? N. N, ¿sí? Mejor dicho N, ¿cierto? N veces. Entonces, esto es C por N. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tengan la sumatoria de un número que es constante, porque aquí el C es constante, ¿sí? Cuando tengan la sumatoria de un número que es fijo, 8 por ejemplo, y ustedes quieren calcular la sumatoria de ese número, lo único que tienen que hacer es multiplicar el número constante por el hasta, por el N, ¿sí? Porque ese mismo número se está repitiendo esa cantidad de veces. ¿Profe? Dígame, Si es que Rafaela, por sí. ejemplo, desde el K igual 3 hasta el N, ahí se multiplicaría por la diferencia de esos dos, ¿no? O igual se multiplicaría hasta el N. Ya, excelente pregunta. Sí, la respuesta es la que usted dijo. Hay que multiplicar por la diferencia. Dígame. Nosotros tenemos la C sub, por ejemplo, 2. C sub 2. Multiplicamos ahí por el 2, ¿cierto? Es que el C completo tendría que ser 2. Hagamos un ejemplo de esto. Quizás eso les pueda aclarar un poco es como el ejemplo del ejemplo. Dígame. ¿Esa es la fórmula? ¿Está en PowerPoint? Sí. ¿Esa allá? Sí. Por ejemplo, un ejemplo de este caso sería que tengan la suma de 8 nomás. Desde n igual 1. O a ver, hagamos un uso distinto de este. Pongamos, usando lo que alguien comentó, una compañera desde su casa. Si fuese que no partiera en 1, que partiera en 3. Y llega hasta 100. Ahí tengo una sumatoria de una sucesión que es constante, ¿cierto? Porque todos los términos valen 8.
8, 8, 8, 8, 8. ¿Ya? Entonces esto, pero claro, aquí no son, el 8 ¿cuántas veces va a estar repetido aquí? No va a estar siempre. Va a estar 97, que es la diferencia entre, ya, 97 veces 8. ¿Sí? Aquí, como está puesto aquí en el punto 1, es cuando parte desde 1. Generalmente, uno siempre da las propiedades de las sumatorias partiendo desde 1. ¿Ya? Y cuando no parten desde 1, hay un ajuste que uno puede hacer para hacer partir las sumatorias desde 1. Porque al final, la sumatoria desde 3 hasta 100 del número 8 es lo mismo que la sumatoria desde el 1 hasta el 97 del número 8. ¿Ya? Pero después va a haber una propiedad que nos va a hacer trasladar todas las sumatorias que no partan en 1 a que partan en 1. Entonces, por eso es útil tener las propiedades desde el 1 todas, como para tener una homogeneidad en las propiedades, pero después si uno necesita cambiarla, usa esta propiedad para ajustarla al 1 y usarla como viene dada. ¿Ya? Bueno, ese es el primer caso. Ese era un subejemplo del ejemplo. Otro ejemplo sería desde k igual 1 hasta n de los k. ¿Quién es a sub k en esa sumatoria? K, perfecto. Ya, ¿y el k es constante? Es constante. No es constante, perdón, no es constante. No es como en el caso anterior, porque acuérdense que en el caso anterior, a sub k era c, ¿cierto? En el caso anterior. Entonces ahí uno le iba dando distintos valores al k, pero darle distintos valores al k, ¿afecta al c en el caso anterior? No. Pero si yo ahora tengo a sub k igual k, y yo le doy distintos valores al k, ahora sí el valor cambia, ¿cierto? Porque el k es el que justamente va variando. Entonces, esta suma, ¿a qué suma está representando? Esto no es k más k más k más k más k más k n veces. ¿Cómo se puede escribir así extensamente esa suma? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta el n. Tal cual, eso. Sería 1 más 2 más 3 más 4, porque es justo el k el que se va moviendo con el k del índice. Hasta ahí. ¿Sí? Esta sucesión no es constante. ¿Ya? Es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 hasta n. De hecho, ¿el ejemplo de arriba? Sí. Lo que pasa es que el ejemplo de arriba era un subejemplo del 1. ¿Ya? No es que sea otra parte. ¿Sí? Solo que ahí el c vale 8, ¿sí? Y la suma parte de 3. Entonces, si quieren podemos modificar un poco este. Como esta sucesión siempre es 8, en vez de hacerla a partir del 3, la puedo hacer a partir del 1, y en vez de que llegue... de hecho, claro, la diferencia, a ver. Claro, si yo quiero que el n igual, aquí puse n y era k, perdón. Desde k igual 3 hasta 100 sería lo mismo que desde k igual 1 hasta 98. Qué bueno que me hizo la pregunta porque había un pequeño error aquí. Esto es 98 por 8. Ahí sí. Sí, porque el 8 se empieza a repetir desde el tercer término hasta el 100. Entonces, si trasladamos el tercer término a que sea el primero, el 100avo va a ser ahora el 98avo. Se corre 2, no 3, como habíamos. Entonces, no es exactamente la diferencia. Es la diferencia, pero más 1, porque parte del 1. ¿Ya? Lo que pasa es que aquí nos falta una propiedad para que después puedan entender bien esto. Ya,
¿Más dudas antes de que hagamos el 2? ¿O le damos? No hay duda en el chat tampoco. Ah, dígame, me voy a preguntar algo. ¿No sería 97 por 8? Perdón, sí. El 98 va arriba. Sí, perdón. Gracias. Sí, ahí sí, perdón. Sí. El 98 va solo arriba, no abajo. Sí. Ya, que lo que pasa es que nos pusimos a resolver una sumatoria sin tener todavía las propiedades. ¿Sí? Después cuando tengan las propiedades, vamos a poder desarrollar esto con más propiedad. Ahora estamos como intuyendo nomás, estamos en la parte introductoria. ¿Sí? Ya. Yo tengo ahora entonces la sumatoria, desde k igual 1 hasta n, de los k. Dígame, sí, le escucho. ¿Por qué el 97 si empiezas del 3? Porque, a ver, vamos a borrar un poquito acá. Sería a sub 1, a sub 2, hasta a sub 98. Ya, pues ahí hay 98 8. Hasta 98 veces, sí. Ya, es que, a ver, esto es porque nos pusimos a resolver un ejercicio antes de tener las propiedades. ¿Cómo se los puedo explicar sin las propiedades? Sí, pero vienen después. Sí. Pensémoslo a la mala, por ahora. ¿Sí? A la mala, y después cuando tengamos las propiedades lo podemos ver con calma. Pensémoslo a la mala. Aquí el A sub 1, o sea, va moviéndose desde el A sub 1 hasta el 98. ¿Sí? Entonces, claro, como todos estos son puros 8, esto sí era 98 por 8. ¿Sí? Dejémoslo así ahora. Después, cuando tengamos, hay una propiedad que hace este ajuste de buena forma. ¿Sí? Ahora estamos como calculando sumatorias así como intuitivamente solamente. ¿Ya? De hecho, vamos a calcular esta sumatoria que viene acá en el punto 2, ¿sí? De la siguiente manera. Fíjense que yo quiero calcular la suma de 1 más 2 más así sucesivamente hasta n. ¿Ya? Escribamos algunos términos más porque así todavía no tengo una manera de decir cuánto vale eso. Fíjense que esta suma es lo mismo que 1 más 2 más 3. ¿Ya? Voy a escribir algunos términos más, ser un poco más detallado. Voy a escribir los 3 últimos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los 3 primeros y los 3 últimos. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Si yo sumo el primero con el último, eso es n más 1. ¿Cierto? Si yo sumo el segundo con el penúltimo, ¿cuánto da eso? N más 1 de nuevo, ¿cierto? Muy bien. Si sumo el tercero con el antepenúltimo, de nuevo, n más 1. ¿Ya? Entonces, si yo voy emparejando los de los bordes, digamos, después los que siguen hacia el medio, después los que siguen hacia el medio, así, todos suman n más 1. El primero con el último, el segundo con el penúltimo, el tercero con el antepenúltimo y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en total son n números. ¿Sí? Y si yo los estoy emparejando, ¿cuántas parejas hago en total? N partido en 2. La mitad. La mitad, n partido en 2. ¿Cierto? Porque como son n números y lo estoy emparejando, entonces hago n partido 2 parejas. ¿Ya? Entonces, tengo n partido en 2 parejas, donde cada una suma n más 1. Entonces tengo n partido por 2 veces n más 1. Obviamente para cada término, y ese término que da el resultado se le suma el n más 1. ¿Cómo? Perdón, no lo entendí muy bien. Que nosotros hacemos las parejas Del primero con el último y así. ¿sí?
Y después a cada término que hacemos después de la pareja le agregamos el n más 1, ¿no? A cada pareja, a ver, es que el primero con el último suman n más 1. Sí. Ahí tengo una vez n más 1. Después, el segundo con el penúltimo suman n más 1. Entonces tengo dos O veces sea, n más 1. la cantidad de parejas que tengas, eso lo multiplicas por n más 1. No es que se lo sumes. Claro, eso. Muy bien dicho por la compañera. Excelente. Ya, entonces, ahí tenemos una forma rústica, digamos, sin propiedades de sumatoria, de calcular esa sumatoria, que es la de n más 1 partido por 2, que es la sumatoria de los k. Ya, me gusta hacer esta explicación rústica de esta suma, porque en la historia hubo un matemático que hizo esto. O sea, le dijeron a este matemático, sume del 1 al 100. Entonces, sumó del 1 al, o sea, puso 1 más 2 más 3 hasta el 100, y se dio cuenta que si sumaba el 1 con el 100, que es el primero y el último, sumaban 101. Después si sumaba el segundo, que es 2, con el penúltimo, que es 99, sumaban 101 de nuevo. Después si sumaba 3 con el 98, 101 de nuevo. Entonces tenía 101 50 veces. Entonces la suma desde 1 hasta 100 es 50 veces 101. ¿Sí? Eso pasó, no, bueno, no sé en qué año exactamente, pero el niño tenía 9 años y se llama Gauss. No sé si conocen la campana de Gauss, por ejemplo, que es como de las cosas más famosas que hizo Gauss. Ya, él cuando tenía 9 años estaba en el colegio y el profesor les dijo, ya, sumen del 1 al 100. Y todos los compañeros iban 1, 1 más 2, más 3, más 4. Ahí. Iban como en el más 5 probablemente. Y Gauss fue donde el profe y le dijo, ahí está el resultado. Y el niñito con 9 años se había dado cuenta de esto. Y bueno, después obviamente el profesor lo tomó, ¿cierto? Lo llevó al rey en ese tiempo y dijo, paguen el estudio a este cabro, por favor, porque tiene un poco de talento. Y después se transformó en Gauss, que es un matemático famoso hasta ahora. De hecho hay una película de Gauss, y de hecho hay una escena de eso mismo que les estoy contando. Es como una historia bien mística de las matemáticas. Gauss era como, le decían el príncipe de las matemáticas, porque era súper joven y ya era muy, muy talentoso. Ya, eso. Dato curioso nomás. Por ahora nosotros, como no somos Gauss, vamos a simplemente decir que vamos a usar esta propiedad, que esto se cumple para todo n. ¿Ya? Siempre la suma desde k igual 1 hasta n es eso, n por n más 1 partido en 2. ¿Sí? Siempre. Yo sé que quizás alguien puede tener la duda de que, claro, yo hablé del 1 al 100 porque es par. Entonces ahí yo puedo hacer parejas, ¿cierto? Y siempre voy a emparejar tranquilamente y no me va a sobrar nadie. Pero si es impar, no se pueden hacer las parejas como tan claramente. ¿Ya? Pero bueno, ahí hay un cierto ajuste. La cosa es que esta fórmula funciona para números pares e impares. ¿Sí? Hay un ajuste ahí que al final hace que para los impares dé también ese mismo resultado. ¿Ya? Así que eso es válido para todo n en los naturales. Si lo quieren demostrar, y es para todos los n en los naturales que pueden usar para demostrar esa igualdad. Si quieren demostrar que efectivamente si suman desde 1 hasta n, es n por n más 1 partido en 2. Quieren demostrar que eso es válido para todo n en los naturales. ¿Qué usarían para demostrar eso? Inducción. Inducción. Muy bien. Ya, de hecho, muchas propiedades de la sumatoria se demuestran a través de inducción. Ya, volvamos a la presentación, por favor. Ya, así que bueno, ahí está. Este es cuando se repite n veces el mismo número, c, ¿cierto? Y acá está la suma de los k, cuando k va desde 1 hasta n, es n por n más 1 partido en 2. ¿Sí? Llamémosle, es que esta se usa cada rato en este curso, así que le podemos llamar la suma de Gauss, aunque no se llama así históricamente, pero para que se acuerden nomás. ¿Sí? N por n más 1 partido en 2. Sí, pero como para acordarse nomás. Claro, sí. Es que se usa mucho. Pero en verdad no es que le digan así en el mundo, pero podemos decirle así nosotros. Ya, asimismo como está la suma de los k, está la suma de los k al cuadrado.
¿Cómo sería esta suma por extensión? Esta. Si la queremos escribir a la mala, ¿qué significa eso? Como 1 elevado a 2 más 2 elevado a 2 hasta el n elevado a 2. Eso mismo, ¿sí? N, o sea, 1 elevado a 2 más 2 elevado a 2 más 3 elevado a 2 más 4 elevado a 2 hasta n elevado a 2. ¿Ya? También existe una fórmula para eso, es n por n más 1 por 2n más 1 partido por 6. ¿Ya? Para este en particular no conozco una explicación didáctica como la, como la que hizo este niñito, pero bueno, es válida. Si la quieren demostrar, también la pueden demostrar por inducción. De hecho, tiene un término parecido al anterior, así que por ahí quizás podría uno pillarle alguna explicación didáctica, pero no la conozco y no importa, así que podemos seguir avanzando. Sí, pero estas las pongo acá como sumas notables porque las vamos a usar un montón. Aparecen a cada rato, así que es mejor aprendérselas. Dígame. ¿Por qué sale partido por 6? No sé la verdad. Es que da lo mismo quién sea el n. Con esa fórmula siempre ustedes van a poder calcular la suma. Por ejemplo, si quieren sumar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, hasta 100 al cuadrado, tienen que seguir esa fórmula. Va a ser, el n en ese caso valdría 100. Sería 100. Sí, el n puede ser un número cualquiera. Independiente de quién sea el n, siempre es partido por 6. ¿Sí? Quizás por ahí va la pregunta. Dígame. Puede ser que el denominador fue multiplicado por su sucesor y el n más, o sea, el 2n más 1 que agregaron, como que aumentaron en 1 el que también se le sumó el sucesor a n. Claro, si uno le quiere hacer como una deducción similar a la anterior, sonó algo raro. Si uno le quiere hacer una deducción similar a la anterior, puede ser, pero ya aquí estoy intuyendo simplemente que el partido por 6 es porque quizás emparejan de a 6 números. Y cada grupo de 6 números suma lo que está arriba. Entonces ahí se repiten, pero ya ahí estoy intuyendo, no tengo nunca he visto una deducción didáctica de esa. No me preocupó mucho, la verdad, pero sirve, así funciona. ¿Ya? Y independiente de quién sea el n, siempre es partido por 6. ¿Ya? Igual que arriba, independiente de quién sea el n, también siempre es partido por 2. ¿Ya? Así que bueno, estas son sumas notables que más vale sabérselas de memoria porque se usan a cada rato. ¿Sí? Con estas nos vamos a basar para calcular otras más complicadas. ¿Ya? Así que avancemos. Teorema de álgebra de sumatorias. Estas son como las propiedades básicas de las sumatorias. Si tienen dos sucesiones, A sub k y B sub k, entonces, esa es la primera propiedad. La sumatoria de A sub k más B sub k es igual a la sumatoria de A sub k más la sumatoria por separado de B sub k. ¿Ya? Esta propiedad en el fondo nos dice que la sumatoria de una suma de dos sucesiones es igual a la suma de las sumatorias por separado de cada sucesión por separado. ¿Ya? En términos prácticos tiene una forma de recordarla, porque esta es mejor recordarla, que es como pensar que el símbolo este de sumatoria es como que estuvieras multiplicando afuera. Entonces, lo aplico, digamos, es como que uno multiplica el símbolo por el A sub k más multiplica el símbolo por el B sub k y se obtiene eso. ¿Sí? Sirve para recordarlo, no es formal lo que estoy diciendo. ¿Sí? Si lo dicen fuera de esta sala yo lo voy a negar, pero sirve para aprenderlo de esa manera. Si tienen la sumatoria fuera de una suma de dos sucesiones, entonces la sumatoria se aplica en el primero más aplicado en el segundo. ¿Ya? Sirve esa manera para recordarla. Segunda propiedad. Aquí nosotros tenemos un número m y un número n en orden. O sea, está el 1, más adelante está el m, más adelante está el n. Sí tenemos esos tres números. 1, m y n. Los tres son números naturales. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esta propiedad a partir de eso? Si yo tengo que sumar una colección de números desde el primer número hasta el número n-ésimo, ¿ya? Es lo mismo que si yo sumo,
eso va a dar igual a que si yo sumo desde el primero hasta el mésimo, que el mésimo es anterior al nésimo, el m está antes que el n, ¿sí? Más desde el siguiente al mésimo hasta n. Ya, si uno hace... A ver, aquí quizás puedo usar... Ahí había una forma de escribir texto acá. A ver. Ya. Supongo que está el 1, después en algún momento está el m, y después en algún momento está el n. Ese es el orden de esos tres números. ¿Ya? Entonces, y yo tengo n números ordenados. Está el primero, el segundo, el que está en la posición m, y más adelante el que está en la posición n. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué nos dice esta propiedad? Es súper lógica cuando uno entiende el orden de los números. Si yo sumo desde el primero hasta el último, es lo mismo que si sumo desde el primero hasta el que está en la posición m, ¿cierto? Más el que sigue después del de la posición m, que está en la posición m más 1, hasta la última posición. O sea, en el fondo lo que estoy haciendo es tomar la suma desde el primer número hasta el que está en la posición n, y sumar primero desde el 1 hasta alguno intermedio, que está en la posición m, y del que sigue de él hasta el último. ¿Sí? Entonces la O sumatoria... sea que Dígame, sí. es como si yo hago una sumatoria hasta el 20, eso es lo mismo que hacer una sumatoria del 1 al 19 y después a eso sumarle la sumatoria del 19 al 20. Claro, sí, pero en verdad ahí repitió un término, porque si yo sumo desde el... Es que el 19 quizás no servía, era justo un caso muy límite. Digamos que tienen que hacer una suma desde el primer término hasta el término número 20. ¿Ya? Eso es lo mismo que sumar desde el 1 hasta el 12, por ejemplo, más la sumatoria desde el 13 hasta el 20. ¿Sí? Si la primera sumatoria termina en el 12, la siguiente tiene que seguir en el 13, para no repetir el término 12, o si no lo estarían repitiendo. ¿Ya? Eso Profe, es una buena observación, dígame. ¿y para qué me sirve eso si es que lo voy a hacer desde el 1 hasta el 20? Generalmente, nosotros vamos a ocupar esta propiedad despejando este término, el que no parte en 1. ¿Por qué? Porque esto me sirve para escribir una sumatoria que parte en cualquier número a que parta en 1, en una resta de dos sumatorias que parten de 1. Por ejemplo, si yo tengo una sumatoria que va de 13 a 20, ya supongan que tienen una sumatoria que va de 13 a 20. Entonces, usando esta propiedad, sumar desde el número 13 hasta el número 20 es igual a sumar desde el 1 al 20 menos del 1 al 12. ¿Se fijan? Que me transforma una sumatoria que no parte en 1 en una resta de dos que sí parten en 1. ¿Sí? Esa es como la aplicación más grande que uno le da a esto. Si quiero sumar del 57 hasta el 100, sumo desde el 1 hasta el 100 y le resto del 1 al 56. ¿Sí? Ese es el uso que generalmente se le da, para transformar sumatorias que no parten en 1 en una resta de dos sumatorias que sí parten en 1, que sería despejando este. ¿Ya? Siguiente propiedad. Aquí es que tienen una constante multiplicando a todos los términos de la sucesión. O sea, tienen un C por A1 más un C por A2 más un C por A3 más un C por A4, etc. Es lo mismo, entonces yo mejor sumo, o sea, sumo el A1 más el A2 más el A3 más el A4 y después al resultado de eso le multiplico el C. ¿Es el mismo C que tenemos escrito en la pizarra? Claro, es un C constante, Ya. que no se mueve conforme se mueve el K. Perfecto. ¿Sí? No es el índice de la sumatoria. Entonces, esto es como factorizar, pues, en el fondo. Como este C está multiplicando a todos los A sub K, entonces yo lo puedo sacar de la sumatoria. En términos prácticos uno lo ve así, como que todas las constantes, los números constantes, yo los puedo tirar para afuera de la sumatoria y calcular la sumatoria solita y después al final le multiplico la constante. ¿Ya? Generalmente uno dice que la sumatoria saca las constantes, las Pero- saca multiplicando. Dígame. Que entonces, por ejemplo, en este caso yo tendría que hacer C por, y la fórmula que nos dio antes que era n partido en 2 por paréntesis n más 1. Claro, claro. Bien. Si yo tengo 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4, más 2 por 5,
Entonces mejor sumo del 1 al 5 y al final le multiplico el 2 por fuera. Ya, perfecto. Gracias. Ok. Y la última, que es la propiedad del reloj, que también tiene un uso parecido a la propiedad 2. No vamos a alcanzar a hacer los ejemplos que están en la página siguiente, pero lo hacemos la próxima clase. También esta propiedad uno la usa para tomar una sumatoria que no parte en 1 y hacerla partir en 1. ¿Ya? ¿Qué nos dice esta propiedad más en general? Si su sumatoria es de A sub k, ¿ya? Y parte en un m, ¿sí? Piensen que m es cualquier número que no es 1, ¿cierto? Algo mayor, y llega hasta n, entonces ustedes pueden modificar el desde y el hasta. ¿Sí? Pero modificar el desde y el hasta va a modificar la sucesión también. Ya, por ejemplo, aquí la sucesión es A sub k y el k va desde m hasta n. ¿Ya? Entonces, supongan que ustedes, en vez de que parta en m, quieren que parta de un número mayor. ¿Sí? Entonces ustedes pueden hacer que parta de un número mayor sumándole algún L al M, ¿ya? Le suman ese número al M, pero también se lo van a tener que sumar al hasta, al que está arriba. Y para contrarrestar esa suma de términos, se lo tienen que restar al K dentro de la sucesión. Ya, me hubiera encantado alcanzar a hacer un ejemplo de esto, pero la próxima clase... Bueno, y asimismo, como yo le puedo sumar un L, también se lo puedo restar. Y si lo resto acá, se lo tengo que sumar al K en la sucesión. Dígame, alguien me va a preguntar una cosa. Sí, esa propiedad es la que se podría aplicar al ejemplo que dio, no me acuerdo qué compañera fue Exacto, antes. ese ejemplo de los 8 se solucionaba con la propiedad del reloj. ¿Ya? Si tienen muchas dudas de esto, es normal. El lunes vamos a repetir este teorema, digamos, una repasada rápida, y después vamos a ver ejemplos de esto para que quede mucho más claro. ¿Ya? Eso, dígame. ¿Tienen los puntajes ya del control? ¿Les aparecía cuando entregaban al tiro? Ah, ahora los mandaron. Ya. Y quiere preguntarme algo respecto al control. Ya, pero veámoslo ahora terminando esto. Ya, súper. Entonces, eso sería por hoy. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profesor, gracias. Adiós.